Bien, como les comentaba, esto va a ser el análisis de mercado para la semana. Vamos a revisar los pares mayores, las noticias más importantes o de alto impacto para la semana y cómo podríamos aprovecharlo o tener algunas operaciones o proyecciones para cada uno de los pares, ¿ok? Entonces, como es costumbre, vamos a iniciar por el calendario económico. Vamos a revisar las noticias más relevantes para la semana. Y bueno, aquí podemos ver que para el día de mañana, la noticia más importante va a ser de las libras, ¿sí? Con la tasa de desempleo, la cual nos muestra un dato de 3,9%, que fue el último dato, y un dato proyectado de 4,2%. Se espera que el porcentaje aumente, ¿sí? Que sea mayor, y esto sería negativo para el dólar, ¿sí? De los últimos 3 meses, es lo que te quiere decir aquí. ¿Por qué es negativo? Porque si aumenta, recuerda que estamos hablando sobre la tasa de desempleo, quiere decir que hay muchas más personas que se quedaron sin trabajo en el Reino Unido y obviamente esto puede traer un impacto negativo para las libras. Así que estos de darse, ¿sí? Porque obviamente hay que esperar el dato, esto es simplemente una proyección. Si el dato es menor a lo esperado del 4,2%, puede que sea un dato positivo. Si es 4,2 o aún mayor, podríamos ver un movimiento bajista en las libras. ¿Ok? Y luego por la noche vamos a tener noticias para Nueva Zelanda, dólar neozelandés, con tasas de interés en los cuales pues se ha venido manejando un 0,25% los últimos meses y el dato proyectado es que se mantenga, ¿ok? Así que si se llega a mantener, pues normalmente vamos a poder seguir viendo el movimiento natural del dólar neozelandés, que los últimos meses ha venido siendo alcista. ¿Ok? Entonces, principalmente vamos a revisar pares con las libras y el dólar neozelandés para el día de mañana. Digamos que van a ser como los pares con más movimiento para mañana. Luego, para el día miércoles, vamos a tener también noticias para el dólar neozelandés, libra, dólar estadounidense y Australia, ¿ok? Como los más importantes. Índice de precio del consumidor para Estados Unidos, con datos que se proyectan que sean datos positivos para el dólar estadounidense. Recuerden que esta semana, como lo vamos a ver ahorita, lo que se espera o lo que esperan los grandes analistas es que el dólar tenga una recuperación luego de estas largas caídas que ha venido mostrando. Luego para Australia también desempleo, se espera que aumente un poco. De darse, obviamente también podría ser un dato negativo, pero lo más probable es que esto se mantenga porque Australia ha sido una de las monedas, el dólar australiano, de las cuales más se ha beneficiado, bueno, no digamos beneficiado, pero sí que se ha mantenido o incluso ha aumentado su valor en medio de toda esta pandemia, ¿ok? Día jueves para noticias para el euro, específicamente eh, para índice de precio del consumidor de Alemania. Prácticamente no hay movimientos o no se proyecta movimiento en ese porcentaje. Para Estados Unidos y para China vuelve los datos positivos, así que todos los analistas están proyectando una apreciación del dólar estadounidense para esta semana y cerramos el día viernes con noticias de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Ok? Creo que vamos a tener bastante movimiento sobre todo lo que es día jueves y día viernes para el dólar y obviamente es la moneda más importante, así que en todos los pares mayores puede haber bastante movimiento. ¿Ok?
Ahora sí, pasando a las gráficas, veremos cómo el índice de la divisa del dólar estadounidense de XY nos ha venido mostrando una caída. Esto lo que representa es debilidad del dólar, obviamente, hasta llegar a la zona en la cual el precio ya me ha empezado a crear soportes desde la semana anterior, es lo que nos muestra en este punto. Y el precio ha empezado a reaccionar a ella, ¿ok? Con este tipo de velas. Luego el día de hoy, que a pesar de que no fue una vela tan grande de volumen como lo había venido siendo con la anterior, pero terminó igual, sigue siendo alcista, digamos. Entonces se sigue esperando que el precio pueda quebrar. Aquí hay una pequeña zona de resistencia, lo vamos a ver ahora en time menores, pero lo que se espera es que el precio pueda tener un retroceso, una recuperación de toda esta caída, ¿ok? Y se espera que puedan ser zonas como 96.10, que es la zona del Fibonacci 61.80, último punto donde el precio creó soportes importantes. Y si hay una buena recuperación del dólar, podríamos ver un movimiento llegando hasta esta zona, ¿ok? Y aquí en 4 horas podríamos ver lo que les comentaba acerca de esa pequeña zona de resistencia que aún el precio debería superar para poder pensar en una recuperación pues un poco más fuerte, ¿sí? Entonces eso eh, es lo que debería suceder para poder ver esa recuperación del dólar estadounidense. Ahora vamos a revisar entonces euro dólar. Y sabemos que entre euro dólar y el índice del dólar hay una correlación contraria. Entonces lo que allá marcamos como un soporte principal, en este momento lo estaríamos viendo como una resistencia en este punto. Si lo vemos en un time frame diario, se nota un poco mejor. ¿Okay? Esta es la zona de resistencia, la cual coincide con un nivel clave que es el 1.19. Vamos a marcarlo aquí en este punto. Ok, 1.19. Que es un nivel que el cual el precio no alcanzaba desde mayo del 2018. ¿Okay? Prácticamente es lo mismo que habíamos hablado en el índice del dólar, en el cual pues vemos que el precio ha venido en eurodólar teniendo impulsos alcistas bastante fuerte, casi que sin un retroceso importante, y básicamente es lo que hemos venido esperando que pueda suceder. Todos sabemos que en una estructura, para que tenga un movimiento o una estructura o un crecimiento, digamos, de valorización en algún par, que sea o que lo haga de una manera sana, siempre debe mantener esta estructura: impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Sabemos que entre más largo sea ese impulso, es más difícil que se mantenga, ¿ok?
Ya cuando hablamos de tendencias y tipos de tendencias, se empieza a entender eso un poco más. Sí, o sea, es muy complicado que el precio se mantenga simplemente moviéndose de esta manera, o sea, con impulsos tan empinados, digámoslo así, ¿sí? Sin dar retrocesos. Entonces, básicamente es lo que debería suceder, que de hecho no lo ha hecho ni siquiera en este punto. Okay. Bueno, aquí tuvo un pequeño retroceso el 38, pero esperamos pues un poco más. Si se llega a dar la recuperación del dólar como lo vimos en el índice, podríamos ver movimientos bastante buenos acá. Okay, no creo que vaya a ser tan fácil como que va a caer así nomás. Puede haber algunos intentos de, de retroceso antes, no sé si hasta la zona, pero puede ser un poco antes, porque el mercado obviamente pues no lo va a poner tan fácil, pero podría llegar a suceder. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con la gestión de riesgo y siempre esperar las confirmaciones correctas que diga tu plan. Okay. Ahorita mismo lo que puedo observar es que el precio está realizando una especie de consolidación, ¿sí? Y pues lo ideal sería esperar o ver que el precio pueda realmente quebrar esta zona como para tener mayor confianza, ¿ok? Algún retest a esta zona y luego sí pensar en buscar niveles como el 1.14500. Es lo que podría suceder. Mientras tanto, todavía el par tiene, digamos, fuerza o confluencia alcista. Entonces, de hecho, si esta vela llega a cerrar así dentro de 2 horas, llega a cerrar alcista, esto se puede empezar a considerar como un patrón engulfing, ¿no? Y podría ser hasta una señal de una posible entrada. ¿Cómo haríamos para tomar esa entrada? Vamos a 30 minutos, identificamos estructura, netamente bajista, muy claro. Hay que identificar cuáles son los últimos puntos de resistencia. Ahorita sería este, sería digamos el más importante. Hay unos pequeños puntos de resistencia como estos, no son tan confiables obviamente. Pero si por ejemplo el precio ahora hace algo así, entonces este sería mi último punto. Okay. Entonces ya generando un quiebre en este punto, ya yo podría tomar una entrada aquí en compra, ¿ok? ¿Por qué en compra? Obviamente porque toda la tendencia en timeframes mayores viene alcista, obviamente, y que vas a tener primero a favor la tendencia y segundo a favor el margen también, ¿no? Mientras que acá vas a tener todo este posible recorrido, ¿sí? Incluso podría ser mucho más. Esto es porque se trabajaría solo dentro de la consolidación, pero sabemos que si se mantiene la estructura y la tendencia, la fuerza alcista con la que viene, pues esto podría superarse, buscar 1.19500, incluso 1.200, ¿ok? Que podría ser también. Ya vimos que no podemos confiarnos como ha sucedido en el oro las últimas semanas. Todos decían que ya iba a empezar a caer y fíjense hasta qué niveles ha empezado a subir. Entonces, no hay que confiarse. Cuando la estructura general dice una dirección, pues
entre mayor confluencia tengamos en esa dirección nosotros también, obviamente va a ser mucho mejor. Entonces, ya saben, euro dólar primero, esperar quiebre de esa estructura porque ahorita todavía es bajista. Okay. Aquí ustedes pueden empezar a buscar todas las confluencias necesarias como para aquí para mí eso podría ser una posible línea de tendencia, pues como un aviso nada más. Estructura bajista, una línea de tendencia, esperar que quiebre y cuando empiece a haber formación de estructura alcista podría buscar mi compra. Bien, dólar yen, time frame diario. Esto ya lo habíamos marcado también la semana anterior como las mejores zonas para que el precio llegara. Okay, aquí había también una pequeña zona que, bueno, el precio aquí nos mostró como si quisiera tomar esto como una zona de oferta y demanda y caer. No fue así. Fíjense los tipos de vela, acción del precio, y ahorita está teniendo impulsos alcistas que probablemente puede llegar hasta la siguiente zona del 106.700 aproximadamente, y bueno, a partir de allí sí creo que podría empezar a caer también si tiene la suficiente presión de venta acá. Time frame de 4 horas, aquí está. Yo fui uno de los que tuve una operación aquí. Sí, porque todo parece indicar que el precio estaba creando, de hecho creó resistencias aquí y que podía empezar a caer. Pero si ustedes se dan cuenta, el precio al final del día pues nunca terminó de mostrarnos con fuerza un rompimiento de este último soporte. Así que nada, volvió a rechazar, ¿sí? Y a tener este impulso alcista. Particularmente, bueno, yo todavía no veo nada claro en dólar yen como para decirles una operación o una posible operación en estos momentos, por lo menos para hacerlo a mediano plazo, ¿sí? O sea, para lo que puede ser la semana. Creo que lo ideal sería esperar que llegue hasta el 106.700 aproximadamente aquí. Es lo que podríamos esperar. Otra cosa es si ya el precio en este punto empieza a mostrar tipos de velas como estos, con mechas así, de cansancio, de rechazo de esta zona. Y luego sí me empieza a mostrar, digamos, otra vez velas fuertes así bajistas, pues porque ya estaríamos hablando de un posible patrón doble techo, posible patrón M. Y si todo eso se da, ¿por qué no pensar en un posible impulso bajista de esta manera? ¿Ok? Pero primero esperar, por lo menos le daría hasta el día de mañana para ver qué nos muestra. ¿Ok? Libra dólar, time frame diario, un panorama muy parecido a euro dólar. Prácticamente todos los pares que tienen como divisa cotizada al dólar están así en puntos máximos. Sí, ya lo vimos con euro dólar, libra dólar, probablemente ahorita lo vamos a ver con Aussie y Kiwi también, en los cuales el precio está muy cerca. Mira, incluso en este punto no lo ha llegado a tocar, pero está muy cerca, cosa que sí pasó en euro dólar, de niveles claves. ¿Sí?
niveles claves, los cuales el precio ha respetado muchas veces. Miren los tipos de impulsos que ha tenido, o rechazos mejor, a esas zonas. Lo mismo acá, impulsos sin retrocesos importantes. Y necesitamos empezar a ver retrocesos. Entonces, obviamente a mediano plazo lo que sería ideal sería esto. Incluso a mí me gustaría verlo acá, en esta zona. Me parece que fue una zonita que le costó un par de días, semanas aquí superar y fue, digamos, bastante acumulación de órdenes en este punto y salió disparado. Entonces, me parece que es una zona importante y también. Y eso es lo que me gustaría ver, pero antes de eso, como sabemos, hay que esperar confirmaciones. Yo aún no veo quiebres aquí, sin un test. Incluso podrías ver otro intento de quiebre de esta zona y luego podríamos ver esto, ¿por qué no? ¿Sí? Formando especies de un hombro, cabeza, hombro, ¿no? Algo así podría ser. Un hombro, cabeza, hombro, que ya sabemos que es un patrón de reversión de tendencia. Cuando se encuentra en la parte superior de una tendencia alcista y se quiebra la línea de cuello, pues se espera un movimiento más o menos del tamaño de la parte superior de la cabeza hasta la línea de cuello. Estamos hablando de un movimiento más o menos de este tipo, llegando más o menos hasta el 1.28 podría ser, más o menos. Y unos panoramas muy parecidos que les contaba era en el AUD-USD. Fíjense, que bien podría ser o tomarse como un hombro cabeza a hombro, también que venimos de una gran tendencia o un gran movimiento alcista y que si lo vemos en time frame diario vamos a ver que también está en un nivel clave, ¿sí? Que en este caso es el 0.72 si no estoy mal. Ahí está. Sí, fíjense, acá, 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 gran rechazo. Y pues es un alto, el cual el precio lo alcanzó en el 2019. ¿Sí? O sea, es el máximo anual. ¿Sí? Y es una zona a la cual pues teóricamente el precio debería por lo menos tener un rechazo. Lo mismo acá, fíjense que los retrocesos de todo este impulso han sido muy mínimos. Siempre al 38 más o menos, consolidaciones con un pequeño grado de aumento, pero al final consolidaciones como estos. Así que no se ha generado unos retrocesos importantes como deberían ser, como para que esta tendencia pueda continuar a largo plazo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si lo que se espera es que la economía de Australia continúe en aumento, pues tratar de que esto vaya así es bastante complicado, no es tan sostenible en el tiempo, ¿no? Mientras que si ellos empiezan a hacer movimientos de una estructura un poco más sólida, más duradera, o sea, tipos de estos retrocesos así,
Obviamente va a tomar mucho más tiempo, pero va a ser mucho más sostenido a lo largo de los años, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver, simplemente enfocarnos en lo que nos está mostrando en los gráficos. Entonces aquí volvemos a 4 horas. Incluso podríamos marcar hasta una línea de tendencia o varias líneas de tendencia. Ya saben que hay distintos tipos de líneas de tendencia. Lo pueden ver en las clases de la academia. Incluso creo que en el canal de YouTube gratuito también tenemos un par de clases de línea de tendencia. Así que aprovecho y les digo a los que no están suscritos al canal, suscríbanse, porque estamos subiendo información casi que todos los días. Ahora con el tema del reto, estamos subiendo video a diario y también los análisis cada semana. Entonces aquí tenemos, incluso mira esta segunda línea de tendencia un poco más ajustada a lo que viene siendo el precio en este momento. Y el patrón que les comentaba de un posible hombro, cabeza, hombro. Entonces, si yo veo que el precio empieza a cambiar de tendencia en estos puntos, es decir, empieza a quebrar estas zonas así de consolidación que me están creando soporte, y también empiezan a quebrar esta línea de tendencia, pues yo puedo empezar a pensar en un posible retroceso de este time frame grande, o sea, que nos puede representar ventas con un buen margen, porque pues vamos a tener mucho menos área para colocar stops y con posibles recorridos bastante importantes, ¿no? Lo que les había contado, lo ideal es que el precio busque niveles como 0.67, 0.68, entonces estamos hablando de más de 300, 350 pips en caída. ¿Sí? Ojo, esto no es que se vaya a presentar hoy o en un día o en 2 días. Esto puede tomar un par de semanas, pero igual son movimientos que podrían bien darse, ¿ok? La otra cosa es que algo muy parecido al euro dólar, si no sucede esto, sino que al contrario, pues se sigue manteniendo la estructura, pues nosotros podemos seguir comprando tranquilamente con mayor confluencia a favor de la tendencia, ¿no? Y aquí vemos también lo mismo. Si el precio se llega a mantener por arriba en estas siguientes 2 horas, me estaría generando un patrón de engulfing, ¿no? Entonces acá veo que el precio, bueno, todavía no ha quebrado. Hizo sí un intento de quiebre, pero no ha quebrado. Por lo menos el área, toda esta área que considero área de resistencia, y la segunda área de resistencia que sería esta. Ok, pero el precio, bueno, me está mostrando fuerza, que tiene interés de posible ruptura, entonces podríamos también aprovechar esas oportunidades de compra. Ojo, siempre teniendo en cuenta los niveles de resistencia como para ir asegurando nuestras ganancias, protegiendo nuestras operaciones. O también podríamos, depende ya de tu plan, tomar un porcentaje de tus ganancias y dejar correr el resto, porque no sabemos si esta tendencia tan fuerte alcista se pueda mantener y quizás pueda empezar a buscar niveles mucho más arriba. ¿Okay? Entonces son formas de que puedas aprovechar esos movimientos. NZD-USD es un panorama muy parecido. Viene comportándose bastante parecido, lo que les decía. Aquí me viene mostrando todo esto, un sistema de resistencia. Y este es, digamos, un último punto de soporte. Aquí sí podríamos hablar, por lo menos en el time frame de 4 horas, de que se puede hablar de una ruptura y que a partir de aquí el precio puede buscar ventas, ¿no? Pudimos haber buscado ventas, que ya no se dio.
y estamos hablando de nivel 78.60 del retroceso. Ahorita está otra vez en el cero y que podría empezar a buscar, si esta ruptura se confirma y continúa con una estructura bajista, podríamos empezar a buscar niveles como este, del 0.65200. Okay. Podría ser. ¿Okay? Y vamos con USDCAD ya para ir cerrando. En un time frame diario, sabemos que el 1.33 es un nivel clave para USDCAD. Vamos a colocar por acá. La cual es una zona en la cual el precio se encuentra formando ahorita un soporte. Así que nos puede dar oportunidades interesantes. Fíjense que ya el precio lo ha rechazado muchas veces. Lo ha utilizado como resistencia, luego como soporte, soporte, y ahorita lo está utilizando nuevamente como soporte. Lo que pasa es que el precio del dólar, como viene con mucha fuerza bajista, obviamente, digamos, le ha costado rechazar, como normalmente lo hizo acá a principios de junio, este nivel clave. ¿Okay? Entonces, si hay una recuperación del dólar estadounidense, podríamos seguir viendo caer, ¿sí? Por lo menos hasta un doble piso, ¿sí? Un doble soporte en este punto. Vamos a verlo en 4 horas para que sea un poco más de detalle. A esto es lo que me refiero, porque en 4 horas, incluso en daily también, todavía la estructura sigue siendo bajista. ¿Sí? Miren, resistencias, soportes, entonces siempre se quiebran los soportes. Entonces, esto es lo que me confirma que todavía estamos en estructuras bajistas. ¿Sí? Retroceso al área entre 78 y 61 y posible continuación de esta caída, confirmando también la dirección del dólar estadounidense, ¿no? Que actualmente sigue cayendo. Y lo que les comentaba era que si había una recuperación, una posible recuperación del dólar estadounidense, lo que debería hacer es rechazar. ¿Okay? Pero por ahora sigue cayendo. En este punto, si el precio va a rechazarlo, o sea, va a querer cambiar de dirección, también lo que podríamos hacer es esto, establecer esta zona como la posible zona de compras. ¿Okay? Si el precio en esta zona, porque ahí es el último bloque de órdenes, veo patrones alcistas en esta zona, yo podría empezar a buscar compras en time frame menores, buscando obviamente un quiebre, pero podría buscar compras fácilmente, apoyado también de que estamos en un nivel clave, ¿no? Así que estas son las proyecciones para la semana. Ahí está. Estas son las proyecciones para la semana en los pares mayores. Así que bueno, espero que puedan aprovecharlas y voy a estar actualizándolas entre la semana, entre miércoles y jueves, en el canal de la academia, ¿ok? Así que nada, deseo que tengan buena noche y voy a subir esta clase al canal de YouTube.